Proyecto educativo. ¿Cómo educar a un niño con déficit de atención en la escuela? ¿Cómo hacer una escuela integradora? ¿Cómo hacer que un niño se integre al grupo y aprenda? ¿Qué actividades realizar en el salón de clase que tengan realmente un efecto integrador? ¿Qué hacer para que el niño con déficit de atención sea aceptado, no sea rechazado y los efectos negativos de su impulsividad sean absorbidos? ¿Qué hacer para que realmente aprenda junto con el grupo, no le quite tiempo al grupo y que al mismo tiempo no sea privilegiado? La base para la respuesta de estas preguntas es tener un proyecto de educación o proyecto académico. ¿Y qué es un proyecto educativo? Es un ensayo, un conjunto de ideas organizadas sobre lo que es la educación, particularmente qué es la escuela. Es un documento que da origen a una comunidad educativa y es una declaración de intenciones y creencias sobre el hombre, la sociedad y la escuela. Es la base filosófica que sustenta a una comunidad y a un modelo educativo. En el proyecto educativo se explica el porqué y a qué necesidades va dirigida la educación. Más particularmente, un proyecto educativo es el plan general de una institución en el que se definen las intenciones y objetivos generales y que expresa una propuesta formativa. El proyecto educativo es la base, mientras que la planeación educativa propone las metas, para generar posteriormente los planes y programas de educación. Sin embargo, un proyecto educativo no es rígido, porque más que un código o una meta, es una fuente de inspiración que da claridad a la actuación educativa y que funciona como guía. Los problemas de fondo más graves de la educación tienen que ver con la ausencia de un proyecto educativo y se manifiesta a través de las siguientes situaciones. Abundancia de actividades en la escuela. Las actividades se presentan continuamente como un collage, sin articulación entre ellas. Son percibidas por los alumnos como una serie larga y no logran percibir su significado. El maestro se abruma ante el exceso de actividades. Hay tantas cosas por hacer que no sabe cuál es más importante, cuál hacer ni cómo hacer. Al currículo siempre le falta algo y se le suman más actividades: inglés, computación, ecología, valores, formación humana, etc. La educación es como una buena receta de cocina. No es una suma numerosa de ingredientes, sino una armonía de ingredientes. Una buena escuela no es la que tiene el mayor número de clases, sino la que tiene armonía en sus actividades. Metodologías diversas e incluso antagónicas entre diferentes maestros y entre diferentes materias. Esto es porque no se logra definir una teoría educativa y una metodología y un modelo educativo. Falta de respuesta. Ante situaciones como la violencia en la escuela, la evaluación externa, la falta de desarrollo de la sociedad, la inclusión de niños con necesidades de educación especial. Situaciones de las que la sociedad espera una respuesta, una solución precisamente de la escuela. Hasta ese momento, los educadores observan que lo que venían haciendo repetitivamente no sirve, no es suficiente para resolver estos problemas, porque no comenzaron con un proyecto educativo. Y es hasta entonces que se habla de educación integradora. Y solo cuando hay un alumno
con necesidades especiales aparece el modelo integrador, que parece más bien un pretexto, una figura ad hoc al momento, como una justificación falsa. La educación siempre es integradora. No cambia para ser integradora hasta el momento en que se presenta un niño, un alumno con necesidades especiales. Los elementos de la educación no funcionan, como por ejemplo el fenómeno del analfabetismo funcional, o funcionan al revés, ya que son usados por otros o para otros objetivos, como por ejemplo en el caso de los valores, en el fenómeno del currículo oculto. La escuela se burocratiza en forma de currículo oculto negativo, de doble moral. Esto es, que se enseña de forma sutil pero efectiva lo contrario de lo que se predica. La educación pierde su valor, se desvirtúa. Comienza como algo positivo, como desarrollar el gran potencial del niño pequeño, y termina como algo negativo, generando a un joven profesional reducido a una especialidad y que solo quiere ser un empleado bien pagado. La educación se envilece. El sello de la falta de un proyecto educativo en la escuela es la improvisación. Por otra parte, el proyecto educativo tiene otros aspectos positivos. Un proyecto ayuda a darle continuidad a la escuela. La escuela no desaparece con la muerte de su fundador, porque subsisten sus ideales. Un proyecto integra todos los elementos de la educación, incluso algunos aparentemente extraños, como las instalaciones y la arquitectura de la escuela. En el caso de las instituciones oficiales, la información de un proyecto educativo está en las leyes, como la Constitución, la Ley General de Educación y las leyes locales, pero se identifica particularmente en el Plan Nacional de Educación. En el caso de las instituciones particulares, muy pocas instituciones tienen un proyecto educativo, y menos aún un documento elaborado. Esto es debido a que muy pocas escuelas se generaron de una intención o un proyecto educativo. La mayoría nacieron como empresas, como respuesta a una necesidad inmediata. Se propone que una empresa comience por un documento conocido como plan de negocio, pero un proyecto educativo es algo más que un plan de negocio, es más que la planeación administrativa, es la base de la planeación estratégica. Lo ideal es que la definición de un proyecto educativo fuera previo a la planeación administrativa, que todas las escuelas nacieran de un proyecto educativo y no solo como un negocio. Se puede redactar un proyecto educativo o institucional de manera formal, con todos los elementos de la tecnología educativa, como si fuera una carta descriptiva de una institución, con secciones como definición del entorno, intenciones, justificación, objetivos generales, planes, programas, metodología, autocrítica y evaluación, perfil de ingreso, perfil de egreso, etc. Pero también se puede redactar de forma literaria, en forma de ensayo, en forma de preceptos como las guías y las reglas de escuelas cristianas de Juan Bautista de la Salle, en forma de novela como El Emilio o Los sueños de Juan Bosco. En el siguiente documento se ofrecerán algunas ideas para un proyecto educativo
que contiene algunos elementos necesarios para la educación de niños con déficit de atención.